Estamos hablando de capacidad de pago en los hoteles de lujo, ¿verdad? Señores, tenemos a la doctora Vanessa Liberato. Conocimos a una doctora Vanessa que hizo el primer centro de odontología de aquí. Vanessa Liberato es oftalmóloga, subespecialista en glaucoma y jefa del departamento de microcirugía para glaucoma de Incogela. Nosotros quisiéramos aprovechar un poquito porque estamos en el mes de glaucoma y se habla mucho de glaucoma, pero usted coge y va a la calle, hace una encuesta al público y le pregunta ¿qué es glaucoma? Y posiblemente el 90% de las personas no sepan lo que es glaucoma. Vamos entonces a comenzar como hacían los libros que alfabetizaban, que comenzaban con las primeras palabras. Doctora, el glaucoma en un ojo, ¿cuáles son los componentes anatómicos del ojo desde afuera hacia adentro y dónde es que está el problema que se origina el glaucoma? No es un examen, ¿eh? No, para nada, para nada. Mientras más conocemos, más sabemos y más nos adentramos en lo que es el problema. Primero, gracias por darme la oportunidad de estar aquí para brindar esta información, porque realmente el glaucoma amerita de que se le ponga atención y de que la población conozca sobre él. La pregunta a la que usted se refiere, pues el ojo, como ustedes saben, es un globito, tiene capas, pero además de adelante hacia atrás el ojo presenta lo que es la córnea. Detrás de la córnea está el humor acuoso, que es un líquido que nutre la córnea porque la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos que la nutran. Este líquido se produce en el iris, que es la parte de color del ojo en un lugar que se llama procesos ciliares. De ahí este líquido pasa a una tubería, es como un sistema de tubos que se llama trabéculo o malla trabecular. Y de esta malla trabecular él se dirige hacia la parte vascular del cuerpo. Cuando hay una obstrucción a nivel de esta malla trabecular, se produce lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común. Y cuando esa oclusión, ¿qué impide? Impide que el humor acuoso vaya de ahí, de ese espacio que se encuentra hacia la vascularización y salga al organismo. Y a nivel de la persona, ¿qué síntomas tiene? Si tú dices, por ejemplo, hay gente que dice, yo tengo tal enfermedad que no veo de lejos, o tal que no veo de cerca. Cuando es glaucoma, ¿qué uno percibe a nivel de síntomas? Bueno, en los primeros estadios el glaucoma es asintomático, por eso se llama el ladrón silente. Usted puede tener una presión intraocular, decir que cuando este líquido se retiene y no sale hacia el sistema vascular del cuerpo, la presión sube. La presión intraocular normal es de 21 milímetros de mercurio. Ese líquido, ¿dónde se produce? No a dónde va al sistema vascular, pero ¿dónde se produce? Lo había dicho, se produce a nivel de los procesos ciliares, que es una parte del iris, que es donde ustedes pueden decir, mi color de ojo es marrón, es verde, es azul. A donde está el color de los ojos. Exactamente. Doctora, ¿eso es ojo posterior o anterior? ¿Cámara anterior o posterior? Eso ya está en la cámara posterior del ojo. Posterior. Doctora, cuando se echan gotas en los ojos, ¿qué es lo que producen esas gotas? La apertura de bueno, hay diferentes tipos de medicamentos para controlar la presión intraocular. Estas tienen diferentes funciones. Algunas producen que este líquido se produzca menos, valga la redundancia, o sea, disminuye la producción de humor acuoso. Y otras de estas gotas hacen que el líquido se dirija
por otra segunda zona para que el ojo pueda descomprimirse y tener una presión menor de 21 milímetros de mercurio. ¿Con qué se mide eso, doctora? Se mide con diferentes equipos, un tonómetro. Hay diferentes tipos de tonómetro, ya la oftalmología está muy avanzada. ¿Es manual el equipo o hay que sentar al paciente? Hay diferentes, hay que sentar al paciente, no es doloroso. Esto, el paciente se sienta, inclina su cabeza sobre un equipo y con un airecito simplemente ya es tomada la Doctora presión Liberato, intraocular. el glaucoma, si nosotros vamos, por ejemplo, ahora mismo a a una clínica de atención primaria y en lo que 100 personas esperan, una mujer que va a dar a luz, un niño que tiene diarrea, un viejo que va a tomarse la presión, usted coge 100 personas y le mide la presión intraocular. ¿Qué por ciento usted piensa que pueden tener glaucoma? Bueno, en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma. ¿Ya hay número? Sí, que es en uno de los lugares que laboro. Y además la Sociedad Dominicana de Oftalmología, junto con la de glaucoma, tenemos estadísticas de que un 50% de la población puede padecer glaucoma, pero sin embargo, de este 50%, un 20% no sabe que padece glaucoma. O sea, desconoce que padece glaucoma o puede tener alguno de los riesgos para padecer glaucoma, porque eso es importante que la población lo sepa. Todos estamos en la capacidad de poder padecer glaucoma, pero hay personas, pacientes, que tienen mayor factor de riesgo. Bien, doctora, tenemos un caso muy patético, que es el caso del Joaquín Balaguer. Joaquín Muy Balaguer, conocido. toda su vida visitaba a un oftalmólogo que le revisaba Los lentes. las dioptrías de sus lentes y le cambiaba los lentes. Y resulta que de buenas a primeras, Balaguer tiene una ceguera irreversible que culparon al oftalmólogo de no darse cuenta que Balaguer estaba afectado de un glaucoma. Realmente, en el pasado era difícil diagnosticar el glaucoma. Era difícil por los medios que no estaban tan avanzados, pero voy a aprovechar la oportunidad porque precisamente el expresidente Joaquín Balaguer era una persona que tenía uno de los factores de riesgos mayores para padecer glaucoma. Eso que usted dice, que le medían el lente y le ponían su dioptría, el expresidente padecía de lo que se llama miopía, que por eso él tenía ese grosor de lente, y la miopía es uno de los principales factores de riesgos para padecer glaucoma. Entonces, los miopes tienen más proclividad. Los miopes tienen más posibilidad de padecer glaucoma. Como tienen un ojo más grande y un nervio óptico más grande, pues la presión que ejercen sobre el ojo produce que se dañe el nervio óptico. Y esa presión intraocular lo que afecta es el nervio. Afecta el nervio óptico, que es quien no el lleva... vaso que ellos tienen que verter su líquido. No. Solo afecta lo que es el nervio óptico. Lo que pasa es que al dañar las fibras del nervio óptico, hay un daño a nivel de las fibras del nervio óptico. Ahí podemos ver cómo se produce el humor acuoso, como usted bien me preguntó, en la cámara posterior, y de ahí pasa a la anterior y usted ve cómo puede drenar. Ahí está. Ahora que estamos ahí, doctora, siga ahí, pero díganos, eso no tiene que ver con las lágrimas, doctora. No tiene que ver nada con las lágrimas. Las lágrimas es un líquido que está por fuera y que se debe a la producción a nivel de glándulas, no de los procesos ciliares. Entonces, cuando se miden sus lentes, ahí está el nervio óptico, entonces daña las fibras y la información deja de pasar al cerebro. Cuando deja de pasar al cerebro, entonces se produce una ceguera irreversible. ¡Qué bien! Ahí está perfectamente explicado. Ahí tenemos lo que es el nervio óptico y vemos cómo se agranda, y vemos también lo que hace la presión intraocular, que
produce una presión a nivel de la parte posterior del ojo, que es lo que daña el nervio óptico. Este problema de drenaje, normalmente, ¿a qué edad debuta? Bueno, el glaucoma no tiene edad. Hay un glaucoma congénito. ¿Y a quién le da más? ¿A hombres, mujeres? ¿A quién le puede dar? A mujeres, estadísticamente a mujeres. Pero el glaucoma no tiene edad. Hay un glaucoma congénito, que el niño nace con glaucoma congénito, es agresivo y de un pronóstico muy reservado, infantil, juvenil y del adulto. Del adulto es el mayor, el que más tenemos, el que Doctora, más vemos. Una persona que temprano se diagnosticó que su presión intraocular estaba aumentada porque su humor acuoso no drenaba correctamente y usted le prescribe unas gotas de Lumigan, vamos a suponer. Ese Lumigan, ¿qué es lo que produce en el ojo? Bueno, esa pregunta está muy buena. ¿Usted está actualizado con los medicamentos? Actualizado no, que tengo 20 años usándolo. Ah, bueno. Sí, el Lumigan es un análogo de las prostaglandinas y lo que hace es precisamente que permite que el humor acuoso busque una segunda opción de drenaje. ¿Y por dónde se llama sale? Venas epiesclerales. Exactamente, por las venas epiesclerales sale. No le igual buscaron que una vía alternativa. una vía alternativa que ayuda a que se abra más esta y que salga a nivel de esa Bien, parte. una persona que no vaya nunca al médico y que se dañó el nervio óptico en un proceso de progresivo de deterioro del nervio óptico, Lento. usando las gotas y chequeándose regularmente, puede pasarse muchos años sin perder la visión. Si el diagnóstico es precoz, sí, puede tener un pronóstico muy bueno. Por eso es que nosotros, la campaña es de que el paciente acuda, aunque no se sienta nada, para tener un diagnóstico precoz. Pero además de las gotas, ya existen otras alternativas de tratamientos, como es el SLT o la trabeculoplastía, que hace Dale la para misma atrás, función. ponte en español. Trabeculoplastía significa, es un láser que estamos realizando, que lo que hace es como un peeling a nivel del trabéculo del que habíamos hablado. Él hace una limpieza al trabéculo para que se abra y el líquido, el humor acuoso, pueda pasar. Puede ocurrir que ese problema o de las gotas o del glaucoma te produzcan desprendimiento de retina. No. Son dos temas diferentes. Son dos cosas diferentes. Es decir, que una persona que tenga problemas de visión tiene que determinar si es por desprendimiento de retina o por glaucoma. O por glaucoma. Bueno, las personas, por ejemplo, diabéticas también tienen mayor riesgo y a veces suele pasar que tienen un glaucoma ¿Qué lesiona el con desprendimiento azúcar? de retina. ¿Perdón? Un azúcar alta, ¿qué lesiona en el ojo? Bueno, desde las pestañas hasta el nervio óptico. Todo. Afecta, sí. Produce a nivel de las pestañas una blefaritis, que es una infección De los párpados. de los párpados, produce lo que ustedes oyen decir orzuelos, produce chalacio, una conjuntivitis. Desprendimiento de retina. Pero voy por partes. Ajá, así mismo. Entonces, conjuntivitis a repetición, producen glaucoma neovascular, cataratas antes Doctora, de tiempo. hablamos de las gotas. Ahora háblame de la cirugía. Cuando dice, se operó de glaucoma, ¿qué le hacen ustedes? Bueno, es un mito el cual estamos luchando grandemente con la población, porque la población cree que el glaucoma no se opera. Y el glaucoma, ahora mismo en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma contamos con más de 8 a 10 procedimientos para glaucoma. Estamos ahora mismo a nivel de desarrollo de países desarrollados. ¿Y por qué en el tantos tratamiento. procedimientos si se trata nada más de viabilizar un líquido? Porque glaucoma a veces suele ser refractario. ¿Qué Yo es le eso? digo a mis pacientes que no cede con un solo tratamiento. O
sea, se ponen las gotas de inicio, que ya tenemos dos opciones. Anteriormente solo eran gotas, pero ahora se puede iniciar con gotas o con trabeculoplastía. Si no bajamos la presión y el glaucoma sigue progresando, pasamos a lo que se llama trabeculectomía, que es una de las primeras cirugías. ¿Qué hacemos en esta cirugía? Hacemos una vía alternativa, pero ya abriendo el ojo 2 milímetros hacia atrás en la parte blanca del ojo, que es la esclera, para que el líquido salga a través de esta parte y disminuir hacia la conjuntiva, la parte subconjuntival. ¿Y cómo sale al exterior? ¿Por la conjuntiva? Sale porque abrimos cámara anterior, hacemos lo que llamamos un punch, y este líquido entonces sale por ahí y se va por la conjuntiva hacia lo que es el torrente sanguíneo. Y sale como lágrima. Va al torrente sanguíneo. Va al torrente sanguíneo, no sale como lágrima, se forma una burbujita que uno ahí es que sabe si está funcionando realmente y de ahí pues la presión baja. Pero si no, el paciente no logra compensar la presión, porque ¿qué pasa? Esta tubería generalmente en los pacientes dominicanos, que por eso tenemos mayor factor de riesgo, por la pigmentación del dominicano. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabéculo tiene una pigmentación más oscura y más fuerte. Entonces obstruye el trabéculo. Cuando hacemos una limpieza, vuelve ese pigmento y se crea. Pero un problema racial. No es directamente racial, Entonces, pero... el dominicano. Sí, porque... La pigmentación, ¿de qué es lo que usted me está hablando? Estamos hablando de que los dominicanos tenemos una descendencia afroamericana. Sí. Entonces hay mayor personas con pigmentación oscura. Entonces por eso tenemos mayor factor de riesgo. ¿Y esa pigmentación aparece en el ojo? Aparece en el ojo. Eso no es en la piel nada más. No, a través en el ojo, y por eso es que algunos países hasta nos toman de referencia, porque a ese lugar, ese trabéculo, es más pigmentado en los dominicanos, en los haitianos, entonces en todas las personas que tienen una piel oscura. En los negros, en usted los negros, entonces, eso no es racismo, doctora, esa es la verdad. No, pero sí. Entonces eso pasa. Si este paciente no resuelve su problema con la trabeculectomía, entonces pasamos a dispositivos ¿El sol para no tiene que ver con eso? El sol. El sol. No tiene que ver con los la catarata. Los rayos solares sí. No. Con la catarata sí, pero el sol no. Es algo del ADN, porque el principal factor de riesgo es la herencia. Entonces, es genético. Es genético, exactamente. Si usted tiene glaucoma, pues pudo haberlo obtenido de alguna de sus generaciones anteriores. Y las generaciones posteriores a usted deben de chequearse también el glaucoma. Entonces, entramos a los que son los dispositivos valvulares. Colocamos lo que es la válvula de Ahmed. Ese es otro mecanismo. Otro mecanismo. La válvula de Ahmed es un dispositivo valvulado donde se introduce un tubito de 0,5 milímetros dentro del ojo, y este hace lo mismo. Saca el líquido. Hay un médico que lo está oyendo y estoy seguro que está pensando en lo que estoy pensando yo. Tiene que ver con lo que le ponen a los hidrocefálicos, que le ponen un tubito para drenar el líquido algo parecido porque es valvulado. ¿Y a dónde drena ese tubito del glaucoma? Igual drena a nivel de la conjuntiva, y de la conjuntiva va hacia lo que es la vascularización. Pero además de eso, contamos con una de las últimas tecnologías, y que fuimos los primeros a nivel del Caribe en empezar a tratar pacientes con esta tecnología, que se llama cicloablación transescleral o G6 con sonda modificada. ¿En qué consiste? Este es un tratamiento no invasivo, o sea, cuando le ponemos una válvula a un paciente o le hacemos una trabeculectomía, este paciente puede pasar de 15 a 20 días inhabilitado. Sin embargo, cuando hacemos del G6, a los 2 días el paciente puede incorporarse. ¿En qué consiste eso? Y consiste en, a través de una sonda
que es del tamaño de un bolígrafo. La punta de esta sonda es del tamaño de un bolígrafo y esta la utilizamos haciendo un barrido a nivel de la parte escleral que va directamente a los procesos ciliares donde se produce el humor acuoso. Esto hace que con un sistema de calentamiento y enfriamiento se produzca menos humor acuoso, pero además de esto hace que se ensanche el trabéculo y que la menor cantidad de líquido que ya se produjo salga mejor por lo que es el sistema de drenaje. Bien, doctora, los adultos conocen su presión arterial. ¿Cuánto es? 12,7. Más de 9 no importa la edad y más de 15 se considera hipertenso. Dígame entonces, ¿cuál es la cifra de presión intraocular de que hay que pensar en glaucoma? Bueno, después de 21 milímetros de mercurio ya se piensa o en hipertensión ocular, que es simplemente que usted tiene su presión del ojo alta, pero no ha producido glaucoma y es uno de los factores de ¿Es riesgo. bilateral o puede ocurrir en un solo ojo? Es bilateral o puede ser en un solo ojo y es asimétrico. Generalmente el glaucoma no afecta ¿La misma presión no hay en los dos ojos? No, no afecta igual a ambos ojos. ¿Más de 21? Más de 21 milímetros de mercurio. Ya cuando tenemos, un ejemplo, paciente entra a mi consulta, mayor de 21 milímetros de mercurio, papá está ciego por glaucoma, lo veo, es una persona de raza afroamericana y es diabético, alarma, alarma, alarma. Mire, un paciente en diálisis regular, sus 3 diálisis semanales, tiene un problema y es que más de 10 años de supervivencia es difícil, solamente en diálisis. Una persona que esté en tratamiento, que uno de los 3 o 4 tratamientos que usted nos acaba de hablar, fatal es el que quedará ciego algún día. Bueno, en este caso el tratamiento, etcétera. El pronóstico es muy reservado porque este es un paciente que tiene ya un daño sistémico, un daño avanzado sistémico, e igual los vasos de la retina son los primeros que sufren. Que se dañan. Que se dañan. Entonces ya cuando este daño es irreversible, es imposible de que el paciente pueda volver a recuperar la visión. Entonces estos pacientes tienen un pronóstico muy Entonces reservado. Cualquier persona de cualquier edad debe ir a un oftalmólogo a medirse su presión intraocular. Y a ver el nervio óptico. Son las dos cosas que el oftalmólogo tiene. ¿Cómo ustedes ven el nervio óptico? El nervio óptico se ve a través del fondo de ojo, que es un equipo, hay varios equipos, también ya se hace. ¿Tienen que ponerle gotas para dilatar? Si los medios no son transparentes. Si usted es una persona que tiene, un ejemplo, una catarata, y yo no puedo ver bien lo que es la parte posterior del ojo, entonces se dilata al paciente. Si quiero ver detalles de ese nervio óptico, dilato al paciente, pero no siempre hay que dilatarlo. Doctora, ¿cuántos centros están en la capacidad de hacer la última tecnología que usted nos describió? Aquí en el país. Bueno, la última, la ablación. Sí, la cicloablación tiene varios, laboratorios que los realizan y son diferentes. Esta tecnología solo está en el Incosegla, el G6, pero hay otro que es muy parecido al G6 que casi todos los centros también cuentan con esta tecnología. Bien, doctora, ¿cuál es la enfermedad más común de los ojos? La más común, bueno, puede ser... No de refracción, no astigmatismo, miopía, sino de enfermedad orgánica. Bueno, enfermedad... Además del glaucoma. Bueno, la catarata, ¿qué más? Está la retinopatía diabética, que es importantísima porque esa también produce. ¿Y el desprendimiento de retina es físico o es orgánico? No es orgánico porque puede ser por un trauma, puede ser por diabetes, puede ser por una miopía alta, que el paciente se le desprenda la retina. Entonces, la catarata también viene siendo la segunda causa de ceguera. Lo que pasa es que la catarata es reversible. Si usted tiene su polo posterior bien y se le retira la catarata, usted va a ver mucho mejor que antes de tener la catarata. Doctora,
¿por qué a veces un desprendimiento de retina se resuelve con láser que lo fija a la pared y otras veces es necesario coger el ojo y envolverlo en un hilo o en una cosa? ¿Por qué? Bueno, porque depende del grado. ¿Del Si grado es de desprendimiento? Exactamente, depende de esto, del grado de desprendimiento. Si al hacer el fondo de ojo, que ya los retinólogos ven el fondo de ojo de otra manera, ven la periferia total del ojo, buscando que haya algún desprendimiento o que haya una membrana. Una membrana es, así como su nombre lo dice, algo que esté como alando la retina. En este caso, el retinólogo toma la decisión de fijar a sí mismo, como usted dice, la retina para evitar un desprendimiento de retina. Pero una vez que esta retina cae y se desprende, ahí ya hay que hacer una intervención como la segunda que usted dice, que es pegar la retina, poner un silicón, dejar ese silicón un tiempo y después volver a retirar. Esa cavidad donde está la retina, ¿qué tiene adentro? ¿El humor acuoso? Tiene otro líquido que se llama humor vítreo. Ah, ese es otro. Sí, que ¿Y es dónde más se produce gelatinoso. Se produce así, ahí mismo, a ¿Y ese que nivel, produce en esa capa. empuja la retina contra la pared? Exactamente. Y nutre también la retina. Este es más gelatinoso y es donde las personas dicen, estoy viendo siempre como un pajarito que me pasa o algo así. La mosquita. Una mosquita volante, que van muy preocupados por eso. Eso es completamente normal porque Y la retina, el pajarito, la mosquita no es el glaucoma que No. te lo produce. No. Es no el catarata. Es el glaucoma. humor vítreo. Es el humor vítreo que sufre una regeneración. Y se puede Sus opacar paredes- ese humor. Sí, claro, por sangre. Cuando hay un ejemplo, una retinopatía diabética o una oclusión de vena que se ve en los diabéticos, esto sangra y todo este líquido se vuelve sangre y el paciente llega, doctora, repentinamente perdí la visión. Cuando miramos, vemos que después del cristalino no podemos percibir nada y enviamos a hacer una ecografía. Esta ecografía dice que hay un contenido de sangre en el humor vítreo. Doctora Liberato, acabamos de descubrir ¿Por el qué? por qué es que hay tantas especialidades dentro del ojo, doctor. ¿Por qué el sildenafil afecta la visión? El sildenafil. necesito saber el nombre. El estimulante sexual. Viagra. doctora, El estimulante sexual. Bueno, tenemos grave problema con el glaucoma y es porque produce, usted sabe, produce una vasoconstricción. Entonces, esta vasoconstricción generalmente a nivel nocturno hace que la vasculatura, o sea, que los vasos se contraigan más y esta contracción de los vasos hace precisamente que el humor acuoso no salga adecuadamente. Pero pensábamos que era vasodilatación de los cuerpos cavernosos. No, a nivel cerebral es todo lo contrario. Vasoconstricción. Vasoconstricción. Pero en ¿Qué las le llaman coronarias es nocturno? vasodilatación. ¿Perdón? En las coronarias es vasodilatación. Sí, pero a Por eso es nivel- que le dan 5 miligramos a las No. personas. No, el problema radica en que tiene que haber un estímulo directo e indirecto. O sea, es un poquito difícil de explicarlo. Bueno, doctora, se quedan las cosas pendientes porque son muchas cosas. Doctora Vanessa Doctora, Liberato. el centro, ¿dónde las personas pueden asistir? ¿En el centro? ¿Qué es lo que es Incosegla? Eso es lo que está por Geminián, por allá, Sí, por Cristo Incosegla Rey. es el Instituto doctora, contra una la información. ¿Cómo funciona ese centro? ¿Son médicos? Porque eso es como medio social un poco, Sí, como que los es precios no son tan altos. El doctor Tomás Vargas hace ya 25 años creó lo que es el Incosegla, es un instituto para personas de escasos recursos. Es privado, pero el precio de todo, el costo, es bastante accesible para la población. Y hay tantos oftalmólogos que trabajan. ¿Bajo qué condiciones que ustedes trabajan ahí? Trabajamos como una contratación con ellos y los oftalmólogos que se identifican con la labor social. Ah, ya. Entonces, en parte es social.
Sí, es una. Es decir, una que las parte tarifas son social. sociales. Sí, es muy social porque una Ah, consulta en el instituto te cuesta 800 ¿Y en qué? pesos. Eso está en la Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, esquina. Cerca de Jiminián. Cerca, por ahí. Doctora Vanessa Liberato, gracias por estar con nosotros.